Buenas noches, soy Darío Celis, les deseo que estén pasando felices fiestas. Bienvenidos a En Transición, en esta ocasión en compañía de nuestros invitados analizaremos lo más importante en materia de salud ocurrido en nuestro país en este atribulado año. Comenzamos. Ahora, lo que es nuevo es que en el Instituto de Enfermedades Respiratorias detectamos a un caso nuevo que en el curso de las últimas horas de la noche nos informaron que existía una prueba reactiva. Esto en su momento lo informamos vía Twitter, nos pusimos en contacto con los medios y estaba pendiente hacer la segunda prueba, que es de confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE. Esto ocurrió, fue un proceso de toda la noche y en casi las 6 de la mañana salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. Leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro, no tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo. El 17 de noviembre del año pasado se dio a conocer el primer caso de COVID-19 en el mundo, en nuestro país. El primero se detectó el 28 de febrero de ese año. Este primer caso se trató de un hombre que viajó a la ciudad de Bérgamo, Italia, en donde se presume contrajo el virus. Para conversar sobre el inicio de la pandemia en nuestro país y el manejo por parte de las autoridades, saludo con mucho gusto al doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza H1N1 en México, y a la doctora Rosalind Lemos Martín, doctora en biología molecular de la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y medicamentos contra el COVID-19. Doctores, muy buenas noches. Les agradezco mucho pues que nos compartan sus experiencias y sobre todo sus opiniones. Empezaría contigo, doctora, haciendo un balance de toda esta larga travesía con el coronavirus en México. ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, la pandemia desafortunadamente ha tomado un rumbo muy crítico en los últimos días en el mundo, ¿no? Esto inició y, bueno, no ha parado en el mundo, no solamente en México. En México, bueno, sabemos que no se pudo controlar, no se ha podido controlar todavía y todavía vienen más semanas duras, ¿no? Las semanas que vienen van a ser críticas para el mundo, para México, porque vienen las fiestas decembrinas. Y en las fiestas decembrinas, bueno, sabemos que particularmente en México, debido a la tradición, muchas personas salen, muchas personas se reúnen, y entonces eso va a acumular, a hacer que se acumulen nuevos casos. De hecho, hay predicciones, modelos epidemiológicos de diferentes universidades que predicen que para abril del 2021 podemos estar esperando, bueno, sobrepasando los 162,000 o incluso los 200,000 decesos por COVID-19, ¿no? Y estaríamos en un escenario donde podríamos estar esperando 1,800,000 casos. Esto yendo con cifras oficiales, obviamente, ¿no? Que las cifras están, están por debajo de la realidad, porque no se han registrado totalmente todos los casos. Sabemos que no se está realizando suficiente número de pruebas. En México es uno de los países donde se hace el menor número de pruebas, donde se tiene una de las más altas mortalidades y, estamos en el top 4 de los países con más casos en el mundo. Entonces, así estamos hasta ahora y no se ha podido controlar la pandemia todavía. Alejandro, doctor Macías, dicen que el hubiera no existe, pero ¿qué debió haber hecho el gobierno para, de alguna manera, mitigar esto que se convirtió en un tsunami que nos tiene pues en los peores escaños a nivel mundial como país en el manejo de esta crisis? Sí, Darío, buenas noches. Mira, hay cosas, como se dice por ahí, agua pasada ya no mueve molino. Y creo que debemos ver las cosas en contexto con lo que podemos hacer mejor. Lo que se pudo haber hecho mejor y que se pueda seguir haciendo mejor. Yo creo que indudablemente las pruebas. Ahora, también es verdad que hacer pruebas por hacer pruebas no tiene ningún sentido. Una prueba, por ejemplo, que te la reportan una semana después, ¿ya para qué la quieres? No te sirve ni para la clínica ni para la epidemiología. Tenemos que hacer pruebas. Y creo que en eso lo está orientando bien la Ciudad de México, que te la reporten de inmediato,
que te permitan identificar a los contactos y mandarlos a aislamiento y cuarentena, centros de aislamiento y cuarentena. Porque aquí el Estado y nosotros a nivel particular tenemos de dos cosas: que se infecte menos gente y que los que se infecten se mueran menos, se mueran en una proporción menor. Entonces, sí, para que se infecten menos, pues el rastreo de contactos, pero ahora sabemos también por la evolución del conocimiento, muchas cosas que no se conocían al principio, no las conocía el gobierno, no las conocíamos nosotros. El uso generalizado del cubrebocas, promoverlo en cuanto se supo, que eso no fue inicialmente, se supo después, el ventilar los espacios cerrados, el evitar los atiborramientos y recientemente, para morir menos, el uso del oxímetro. Porque esta enfermedad da lo que se llama la hipoxemia feliz. No te das cuenta que te está faltando el oxígeno. Está bien porque no sufres, pero está muy mal porque puedes estar grave en tu casa tomándote una bola de medicamentos que no te van a servir para nada, que nada más te están entreteniendo: acitromicina, ivermectina, aspirina, anticoagulantes, colchicina, lo que me digas. Y no le decimos al paciente que se cheque la oximetría. Esto es muy importante, que todos tengamos un oxímetro en casa. También es un conocimiento relativamente nuevo, que si tú empiezas la oxigenación temprana no pasa a la gravedad muchos pacientes. Entonces, pues sí, hay cosas que se pueden hacer mejor. Doctora, ¿qué es lo que se puede hacer mejor? Ya escuchamos al doctor Alejandro, pero ¿qué otro tipo de medidas está en nuestras manos para poder contener pues esta pandemia, que si bien ya tenemos una luz al final del túnel con estas vacunas que nos han dicho empezarán a llegar a partir del año próximo? ¿Qué es lo que debe hacer la gente para protegerse más allá de pues las recomendaciones básicas? Yo diría básicamente tratar de no hacer reuniones. O sea, y no quitarse el cubrebocas con personas con las que no estamos conviviendo diariamente. Sí, nosotros tenemos el derecho de decir no. Si alguien estamos en una reunión, no sé, tratar de evitar lo más posible ver a amigos, familiares con los que no convivimos diariamente. Eso sería, yo creo que una recomendación principal. Y usar el cubrebocas no solamente en lugares cerrados. Ahí también hubo alguna falla de las autoridades que comunicaron mal el uso del cubrebocas, ¿no? Y también no solamente usar el cubrebocas, sino usarlo correctamente. Se han visto muchas personas que dicen, yo uso cubrebocas, sí, pero lo usan por debajo de la nariz, o lo tienen aquí porque se cansan, porque dicen que no pueden respirar, etcétera. Entonces se lo quitan. Y entonces eso no nos está protegiendo si estamos cerca de alguien que está hablando, ¿no? Tratar de evitar los lugares concurridos, reuniones, eso sería básico, sobre todo en estas fiestas. Yo creo que hay que aguantar lo más posible para tratar de ayudar a la vacunación que ya viene, que va a ser una actividad masiva, no va a ser de repente, va a tomar varios meses, pero ayudar lo más posible para que esa vacunación sea efectiva. Entonces, yo creo que sería lo más importante: el uso del cubrebocas, lavado de manos, más que desinfectar superficies, porque muchas personas también están hablando de superficies y en realidad las superficies tocadas no te contagias de esa forma, ¿no? El contagio principal es por vía aérea. ¿Qué tan cerca estoy de alguien? Y si no tengo yo cubrebocas cuando estoy hablando con esa persona. Recordemos que solamente el hecho de respirar puedes liberar partículas, aerosoles y gotículas que pueden llegar a otra persona. Entonces, el cubrebocas es lo más esencial, y tratar de evitar reuniones con personas con las que no convivimos diariamente. Doctora Lemus Martín y doctor Macías, permítanme hacer una pequeña pausa para seguir platicando sobre este tema. Permítame, por favor. El 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente como pandemia al brote del COVID-19. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold, and the number of affected countries has tripled. There are now more than 118,000 cases in 114 countries, and 4,291 people have lost their lives.
Thousands more are fighting for their lives in hospitals. In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. En México, el 18 de marzo se dio a conocer la primera muerte por coronavirus. En ese momento había solamente 118 casos confirmados. Ya para el 23 de marzo, con 2 muertes y 316 casos confirmados, inició la jornada de sana distancia en nuestro país. Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza H1N1 en México, y doctora Roselyn Lemus Martín, doctora de Biología Molecular de la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y medicamentos contra COVID-19. ¿Cómo han visto ustedes no solamente la evolución de esta pandemia en México, sino las medidas que hemos conocido ya más recientemente con la posibilidad de que México forme parte de los primeros países que tendrán disposición de una vacuna? Hemos escuchado la narrativa del gobierno y muchos han creído que con el simple hecho de que esté disponible la vacuna, quizás en este mismo mes, iniciaremos la ruta hacia una solución pues relativamente rápida. ¿Qué tan complicado puede ser este proceso de aplicación de vacunas, doctora? Sí, recordemos que la vacuna sí efectivamente no es la solución. Esto nos va a llevar varios meses. Y en esos meses todavía tenemos que seguir con las medidas. Es esencial que sigamos con las medidas. ¿Por qué? Porque las vacunas no se ha probado que interrumpan la transmisión del virus. Lo que se ha probado sí definitivamente es que la vacuna las vacunas, al menos las que están ahora más avanzadas, se ha probado que van a evitar una enfermedad grave. Entonces, si yo, por ejemplo, me vacuno y yo puedo todavía ser asintomática y alguien que no está vacunado está cerca de mí, entonces por eso es necesario seguir con las medidas. Ahora, ¿qué tan fácil va a ser esta empresa? Va a ser enorme, ¿no? En todos los países. Creo que sí refleja que México está en una buena posición para tener acceso a las vacunas. Se están tomando las medidas necesarias para empezar la vacunación lo más pronto posible. Espero que sí sea correcto, que se siga el plan y que, bueno, todavía faltan algunas situaciones que resolver respecto a esto, como la distribución, cómo se va a mantener la cadena fría, porque recordemos que alguna de las vacunas sí tiene que estar a menos 70 grados, entonces mantener esa cadena fría, cómo se va a mantener, a pesar de que Pfizer ya lo solucionó, cómo lo va a enviar, pero cómo se va a mantener, cómo se va a educar a las personas que van a vacunar para que ellos mantengan la vacuna en la temperatura indicada. Cómo se va a llevar el control de las personas para que se tome la segunda dosis, porque todas las vacunas, excepto la de Johnson & Johnson, son de 2 dosis. Entonces, ¿cómo se va a dar ese control para asegurarnos de que la misma persona está con la segunda dosis de la misma vacuna, no de otra vacuna, ¿no? Entonces, todavía quedan muchos retos, pero que se van a ir resolviendo poco a poco, pero creo que estamos iniciando un buen camino y yo deseo todo lo mejor para México. De hecho, hay puntos positivos aquí en Estados Unidos, por ejemplo, creo que el plan no se ha comunicado de forma tan pública, no se ha dado a conocer tan fácil y entonces habla muy bien de México, ¿no? México es una potencia en el pasado, muchos años atrás, y Alejandro lo puede testificar esto, de vacunación, ¿no? O sea,
se ha visto como un punto de referencia para vacunación de niños, por ejemplo, ¿no? Que no sucede en muchos otros países. Entonces creo que tenemos una responsabilidad muy grande al respecto y bueno, espero que sí sea lo mejor. Todavía quedan, como indico, muchas cosas que resolver, pero espero que se puedan resolver poco a poco. Yo creo que las personas aquí queda que sean pacientes al respecto, ¿no? Que no va a ser de inmediato, que sean conscientes de eso y que se tienen que seguir cuidando todavía. Alejandro Macías, tú fuiste el comisionado que combatió la pandemia del H1N1. ¿Qué es lo que ves tú por delante? El hecho de que tengamos vacunas no es garantía de que podamos como país salir rápidamente de esta crisis. ¿Ves tú una hoja de ruta sólida, congruente para precisamente poder dar estas millones de dosis que se tienen que dar en los próximos meses? Sí, Darío, mira, la situación es sustancialmente más compleja que en 2009. Este es un virus más transmisible, es un virus más letal. La situación es sustancialmente más compleja que cuando yo fui comisionado y el doctor Córdoba Villalobos fue el secretario de Salud. México fue reconocido entonces por su buena respuesta. De hecho, se hacían muchas pruebas, más que en el resto del mundo, pero era una situación que no revestía la complejidad que tiene esto. Esta es una situación sustancialmente más compleja. Las vacunas, ya nos decía ahorita la doctora, las complicaciones que va a haber. Eso, que nadie se equivoque, la vacuna no es la solución para el problema que tenemos en este momento. También ella nos decía, está entrando con fuerza todavía mayor la epidemia en invierno, en el tiempo de frío, y puede ser que esta epidemia todavía nos muestre algunas de sus peores en México, al menos en algunas regiones, en estas épocas de frío. Entonces es una situación compleja. Aquí y ahora, también como ella mencionó, tenemos el cubrebocas, el ventilar los espacios cerrados y el atendernos tempranamente. Que cuando alguien empieza el oxígeno. Es lo que tenemos porque esta es una situación muy compleja. Doctora, una situación muy compleja, ya lo decía el doctor Macías. Tenemos varias vacunas. Hemos estado hablando mucho de la de Pfizer, de la de Johnson & Johnson, pero ¿qué hay de las otras vacunas de las que poco se ha hablado y que aparentemente tendríamos acceso a ellas en las próximas semanas? Sí, de hecho creo que aquí el error es que todo el mundo se está enfocando en la de Pfizer, claro, porque es la primera que se ha aprobado, al menos en Reino Unido, en Emiratos Árabes, pero sí están dejando de lado las otras vacunas que también son buenas, son accesibles, van a ser de hecho más accesibles y más fácil de distribuirse. Por ejemplo, AstraZeneca, con la Universidad de Oxford, está también CanSino, están vacunas que son recombinantes, que de hecho ya conocemos las vacunas recombinantes. Cabe aclarar que también las vacunas genéticas son nuevas, ¿no? Entonces, que no por ser nuevas van a ser malas, ¿no? Evidentemente son muy específicas y han mostrado mucha eficacia, muy buena eficacia, pero sí hay que enfocarnos en otras posibilidades, porque solamente enfocarnos en la vacuna de una farmacéutica no va a ser suficiente, porque recordemos que la producción tampoco va a ser suficiente para el mundo. Entonces, al menos un país tiene que tener 5 opciones de diferentes farmacéuticas para poder vacunar al 75%, al 70% de la población de cada país, ¿no? Entonces, por eso se tienen que tener diferentes opciones. Entonces, en México sí tenemos varias opciones. CanSino está haciendo la fase 3, bueno, al hacer la fase 3 se tiene acceso a esta vacuna. Entonces, bueno, falta comprarla, creo que ya se va a adquirir. Está la de AstraZeneca, que bueno, se va a repetir una parte de la fase 3, se va a ampliar, pero en los próximos meses, en el primer trimestre, podría estar accesible, ¿no? Para México, que ya hay un convenio ahí. Entonces, sí hay opciones que pueden ser muy buenas y que también no van a tener este problema de la distribución de la cadena fría, ¿no? Van a ser más fácil guardarla en un refrigerador normal. Entonces, eso son puntos positivos que pueden tener esas vacunas a largo plazo. ¿Por qué digo a largo plazo? Porque, bueno, la primera fase de vacunación va a suceder hasta
2022, pero luego todavía no sabemos cuánto tiempo de inmunidad nos están dando estas vacunas y cada cuánto nos vamos a tener que vacunarnos. Si van a ser cada año como influenza o si van a ser varios años. Hasta el momento tenemos resultados preliminares, pero evidentemente nos vamos a tener que volver a vacunar. Entonces México tiene que tener acceso a algo a largo plazo que sea más fácil y más accesible. Doctores, permítanme hacer otra pausa, es muy breve. Regresamos. Hoy en México tenemos 100,000 personas que han perdido la vida por el COVID-19. Esta es una cantidad, desde luego, inusual. No tenía ningún antecedente previo la sociedad mexicana de una enfermedad infecciosa, aguda, que pudiera causar una propagación tan rápida y afectar la vida de tantas personas. En México, el 19 de noviembre, las muertes confirmadas por COVID-19 superaron las 100,000, mientras que en el mundo el número de víctimas ya supera el 1.500.000 defunciones. Hace unos días, una mujer británica se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir una vacuna autorizada fuera de cualquier protocolo de pruebas. Seguimos conversando con Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza H1N1 en México, y con la doctora Rosalind Lemus Martin, doctora en biología molecular de la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y medicamentos contra el COVID-19. Alejandro, hemos leído y visto también que algunas vacunas están generando algunas reacciones. Y esto está de alguna manera abonando a que algunas personas, quizás por ignorancia, quizás por inseguridad, por falta de información, rechacen la vacuna. ¿Tú ves que en nuestro país, con estos malos ejemplos que todos los días observamos de no usar cubrebocas, de no sujetarnos a medidas más restrictivas, de una ausencia incluso de autoridad, ¿tú ves que la población en algún momento se muestre reacia a vacunarse? No, en México los grupos antivacunas y las dificultades para vacunar dependen más de las cuestiones logísticas de tener suficiente vacuna y los canales de distribución y administración. La gente en general en México permite ponerse las vacunas, no, ese no va a ser un problema serio en México. Ahora, sí es verdad que se tiene que acompañar de una campaña de educación, de comunicación, de estarle diciendo a la gente. Hay que distinguir efectos colaterales graves, como por ejemplo una parálisis que pudiera llegar a ocurrir, que por fortuna no parece estar relacionado con estas vacunas, pero todo puede ser ya cuando se ponen cantidades masivas. Siempre hay que tener una comunicación, porque hay cuestiones que son, digamos, naturales para algunas vacunas. Por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero son muy reactogénicas, quiere decir que dan fiebre, malestar, te puedes sentir con dolor muscular, y eso no es propiamente un efecto colateral indeseable, eso es una reactividad, y eso hay que comunicarlo también, ¿verdad? Porque eso no es raro, de hecho es común para algunos tipos de vacunas que sean más reactogénicas que otras, pero insisto, al final México no tiene ese problema. México tiene una población muy abierta a la vacunación. Los grupos antivacunas y los grupos de conspiraciones tienen muy poca fuerza en México, por fortuna todavía. Hay que batallar para eso, también no hay que dejarles la cancha libre, pero México no va a tener ese problema. Nuestros problemas van a ser los logísticos que ya señalaba Rosalind antes. Doctora, entonces los problemas logísticos serían el gran desafío, y el sistema de distribución que forma parte de la logística que quedó pues muy minado en estos 2 primeros años del actual gobierno. ¿Cómo recomponerlo precisamente para garantizar ese abasto en tiempo y forma? Sí, va a ser un reto, sobre todo porque sí, como tú lo comentas, Darío, pues desafortunadamente estamos viendo que este año incluso para la vacuna de la influenza, ¿no? Hubo ahí un desorden, hubo un control
seguro de cómo aplicar la vacuna, no se dio prioridad a los grupos de riesgo. Entonces, espero que sí realmente con COVID-19 sí se dé prioridad a los grupos de riesgo. Yo creo, hay una crítica que yo haría, bueno, sería que se hizo el plan en base a las edades, ¿no? Cada país está haciendo sus diferentes planes, cómo va a distribuir la vacuna. Por ejemplo, estamos viendo que Reino Unido está dando prioridad a las personas de 60 años, luego al personal médico, en el mismo grupo, ¿no? Estados Unidos tiene otra estrategia. Entonces, cada país tiene su estrategia, pero no hay que dejar de lado también las personas que son de riesgo y que no entran quizás dentro del grupo de edad, porque estamos viendo que también en México y en Latinoamérica las personas que están falleciendo son personas jóvenes. No necesariamente personas de 60 años o 50 años, sino incluso personas 40 años, 30 años, que tienen obesidad o que tienen hipertensión, que tienen diabetes. Entonces, sí hay que enfocar también la vacunación a ese tipo de población, o personas que tienen comorbilidades, pero no necesariamente están en el grupo de las edades que se mencionaron, ¿no? Entonces, sí es un reto también. Ahora, por otro lado, pues la distribución va a ser un reto, va a ser lo que te comentaba. También hay que dar vigilancia, como comentaba Alejandro, a los efectos secundarios. Yo creo que también eso sería muy, muy importante, dar vigilancia a cómo va reaccionando las personas a las diferentes vacunas, qué efectos adversos se están presentando, aunque sean leves, también darle vigilancia, ¿no? Como, por ejemplo, para lo que está pasando en Reino Unido con las alergias. Entonces, sí es importante eso. Finalmente, doctor Alejandro Macías, una conclusión final sobre esta circunstancia, sobre esta crisis que estamos viviendo. Sí, esta pandemia está en pleno curso, que nadie crea que estamos ya por salir. Si fuera fútbol, vamos en el minuto 45 más o menos. Viene el invierno, viene una época dura. Hay informes alentadores, hay esperanza porque vamos a tener una vacuna, pero la vacuna nos va a llevar hacia una normalidad hacia el final del 21 y el 22. Aquí y ahora la situación que tenemos la tenemos que resolver igual. Pruebas, tamizaje, búsqueda de contactos, cubrebocas en toda circunstancia pública, ventilar los espacios cerrados, evitar los atiborramientos, higiene de manos, no tocarnos la cara en los lugares públicos. Y finalmente, el que se llegue a enfermar, que se atienda tempranamente, que no se ponga grave, y para que no se ponga grave, lo mejor que podemos hacer es ponerle oxígeno a tiempo, no tomar una multitud de fármacos que no le van a servir, sino estar pendientes de la oxigenación y que se oxigene tempranamente. Yo ahí circunscribía lo que nos queda de esta pandemia todavía. Gracias, doctor. Doctora Roselyn, ¿una conclusión final? Bueno, la conclusión creo que sería, esta pandemia nos está enseñando a respetarnos a nosotros mismos y a respetar a los demás. Creo que eso es muy importante. El usar cubrebocas yo creo que da una señal de respeto, que yo me estoy respetando mi cuerpo, estoy respetando mi salud y estoy respetando también la salud de los demás. Entonces, por eso es muy importante el uso del cubrebocas. Esta pandemia nos va a dejar esta lección muy grande y, como dice Alejandro, no está terminando pronto, no va a terminar, porque la inmunidad de rebaño no se va a alcanzar tan rápido, ¿no? Tenemos que tener ciclos de vacunación pero lo más cercano a la realidad puede ser quizás hasta 2022, cuando se termine de vacunar al menos al 70% de la población de cada país. Entonces todavía hay que seguir con medidas, es muy importante eso. Doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza H1N1 en México, y doctora Roselyn Lemus Martín, doctora en biología molecular de la Universidad de Oxford. Muchísimas gracias. Les agradezco infinitamente el poder haber participado en esta mesa de análisis. Gracias a ustedes. Un gusto, Darío. Gracias. Y muchas gracias a usted por el favor de su atención. Muy buenas noches. Que descanse.